Bueno, mil disculpas por la demora. Ahora sí estamos con la presentación del día de hoy. Les agradezco bastante su gentil paciencia y bueno, vamos a arrancar entonces con la sesión. Y bueno, vamos a hablar de un tema bastante delicado, importante a su vez, ya como es el caso de la atención y manejo del paciente neonatal en la unidad de cuidados intensivos, ya. Si bien es un tema bastante largo, ya complejo, lo he intentado resumir lo más que se ha podido para que ustedes puedan, en este caso, revisar cada aspecto. Bien, comencemos entonces. Vamos con cada segmento de lo que vamos a tratar el día de hoy. Bien, entonces, la atención y manejo del paciente neonatal en una unidad de cuidados intensivos neonatales, el USIN, pues es realmente un reto, ¿no? Para el médico intensivista pediatra, ¿ya? Y bueno, el neonatólogo también. Dentro de este segmento, pues participa un equipo especializado, altamente especializado, ¿no? Entonces, debemos considerar de que hay un equipamiento y tecnología especializada en la unidad de cuidados intensivos. Se hace una evaluación inicial del neonato, ya la evaluación de la vía aérea, respiración, circulación y estado neurológico, esto para el ingreso de este paciente, la ventilación mecánica invasiva y no invasiva en neonatos, y pues se puede hacer en este caso un soporte nutricional, ¿no? En el mismo, para que se pueda tener las condiciones óptimas de egreso del paciente, ¿no? Dentro de ellos la nutrición y alimentación por vía parenteral, enteral y algunas fórmulas especiales. Bien, entonces, dentro de lo que es el equipamiento ya y tecnología dentro de la EUSIN, debemos saber que hay una ubicación en específica, ¿no? Del lugar donde se encuentran las unidades están muy dispersas en la gran mayoría de los hospitales. Unas llegan a estar por el centro geométrico del hospital, próximas a urgencias o próximas a sala de partos. Bueno, por lo general, lo que se espera tener en este caso en un hospital ya de tercer nivel, ya, y qué mejor de un cuarto nivel ya para que solamente sea la atención específica, ¿no? En un segmento especializado. Bueno, de todas formas, si está en un tercer nivel, pues debe estar próximo a lo que es, bien, próximo a lo que es la sala de partos, la sala de atención, en este caso neonatal, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera. Bien, entonces debemos saber qué es lo que nosotros contamos, con qué contamos justamente en el lugar, ¿no? Básicamente las unidades de cuidados críticos, es decir, los USIN, deben ser dotadas de material específico para poder atender esas constantes vitales que pueden estar alteradas y que tienen un alto riesgo de que también se alteren. En este caso habrá camas, cunas térmicas e incubadoras, una monitorización de potenciales eléctricos de la condición eléctrica del corazón, ya, o prácticamente el electrocardiograma en una derivación solamente, monitoreo de la frecuencia respiratoria, de las presiones, de la temperatura corporal, ¿no? Entonces, prácticamente hay un monitoreo básicamente completo. Bien, las cunas térmicas, que son camas que se utilizan en neonatología, que tienen una fuente de calor radiante, ya con tubos de rayos infrarrojos, aquellos que tienen longitud de onda mayores a 300 micrómetros, o sea, aquellos que van a generar una temperatura de manera uniforme en el paciente. Sin embargo, hay también camas que tienen una fuente de calor húmeda, como es el caso de las incubadoras. Esto con el fin, en este caso, el primero, unas térmicas, como su nombre lo indica, pues llegan a ser aquellas que mantienen una temperatura estable y constante en el paciente neonatal. Mientras que aquellas incubadoras que presentan calor húmedo, sobre todo, son necesarias para, en este caso, la buena ventilación y pues oxigenación del paciente, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que por fisiología básica, pues el oxígeno ingresa de mejor forma cuando hay vapores de agua en el aire que se encuentra en el lugar.
Bien, entonces la monitorización de potenciales eléctricos, pues ahí vemos justamente el monitoreo, ya, pero solamente en una derivación, ¿no? No es como en el paciente adulto, pues que tenemos en este caso las 12 derivaciones estándar y las 16 especiales, ¿no? Entonces aquí cambia un poco la situación, se tiene este tipo de monitorización. El paciente, en este caso, habitualmente los electrodos se ponen en diferentes lugares del tórax del paciente, pero los lugares donde se aplican los electrodos deben tener una predilección importante, obtener un trazado eléctrico con identificación de las ondas P, complejo QRS y T, como lo que es en el paciente adulto, ¿no es cierto? Si ustedes pueden apreciar aquí, los electrodos no están en este caso como suelen ser los electrodos precordiales en un electrocardiograma de adulto, ¿no es cierto? Con las disposiciones, en este caso, específicas anatómicas, sino aquí básicamente el rastreo llega a ser un tanto más cercano porque básicamente no cubre una gran superficie, ya por lo que los trazados electrocardiográficos van a ser mayormente percibidos. El profesional de enfermería debe conocer con exactitud y ahí es de su responsabilidad el manejo de la monitorización de todas las constantes vitales, ¿no? Son los encargados de informar constantemente si hay valores críticos donde el médico especialista pues tendrá que intervenir. También el control de las constantes vitales, para ello también debe conocer los rangos de normalidad y anormalidad del paciente, ¿no? Entonces, muchas veces hay equipos que suelen tener un sistema de pitidos, ¿ya? Los cuales muchas veces solamente suenan cuando hay alteraciones, pero en este caso espontáneas, ¿no? Entonces, el personal debe saber que esas variaciones espontáneas, pues muchas veces no se las llega a tomar en cuenta, ¿ya? O simplemente se las registra como a sí mismas, ¿ya? Entonces, hay que saber controlar en situaciones de emergencia cualquier atención urgente, ¿ya? En la no presencia del médico, por lo menos dar un soporte adecuado ya hasta que llegue el personal especializado. ¿No? Manejar también las técnicas adecuadas para resolver situaciones de emergencias como el masaje cardíaco, el aislamiento de la vía aérea, todas las modalidades de ventilación manual, manejo de vías venosas periféricas y así también de las vías centrales, ¿no? No por nada en la parte de enfermería, pues existe la especialización de enfermería en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y más aún, pues se especializan aún más en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Bien, la asistencia de las constantes vitales alteradas, pues debe conseguir una estabilidad hemodinámica, se debe identificar adecuadamente al paciente e iniciar una valoración del cuidado que se va a realizar, ¿no? Bien, ahora bien, entonces en la evaluación inicial, ya en la unidad de cuidados intensivos, lo que tenemos es una valoración del neonato por sistemas de manera cefalocaudal, ya, y de acuerdo a sus necesidades. También obviamente hay una breve entrevista con los padres para indicarles todo el proceso que se va a realizar, ¿no? Entonces siempre es importante especificar qué es lo que se va a hacer y cómo ellos deberán interactuar justamente con el personal de salud para poder, en este caso, realizar algunas actividades que se les indica, como es el caso de lo que es el apego, como es el caso de el no alarmarle a la madre de que pues todo marche mal, por ejemplo, en este caso hay que explicarle adecuadamente sobre los procesos que se van a realizar y los posibles pronósticos que existan, sin obviamente dar un juicio de manera absoluta, ¿no? Debemos saber tener en este caso la reserva sobre la situación. ¿Cómo definimos un estado crítico? Que es, en este caso, la situación clínica en la cual se ve alterada de alguna forma una o varias constantes vitales, o es susceptible que se puedan alterar las diversas causas clínicas que pueden llevar un compromiso serio, ¿no? De, en este caso, la vitalidad del paciente, ¿ya? Ese es un estado
crítico, ¿ya? Y estos pacientes pues se valoran de esa forma. Ahora bien, neonatología tiene pues un algoritmo de organización, ya en la mayoría de los casos, donde pues el neonato, si es que no responde adecuadamente a la primera valoración después del parto, puede ingresar a la unidad de paciente crítico, a la sección de cuidados básicos, dependiendo la condición, ¿no? También la unidad de cuidados intensivos, el USIN, o unidad de tratamiento intermedio, ¿no? Entonces, la sala de atención inmediata u observación, en donde se recibe al recién nacido, y la sección de puerperio, en donde está el recién nacido sano con su madre. Entonces, básicamente, la sección de cuidados básicos ya es directamente para no tener ninguna alerta específica, ¿no? Que obviamente pueda poner en riesgo la vida del recién nacido. Criterios de ingreso para la unidad de cuidados intensivos, pues puede haber un recién nacido con síndrome de distrés respiratorio agudo que requiere oxigenoterapia, ya, con una fracción inspirada de oxígeno mayor o igual a 0,40. O recién nacido que requiere apoyo ventilatorio con el CPAP, ya, ventilación mecánica convencional, el recién nacido también con inestabilidad cardiocirculatoria, o así también que esté utilizando drogas vasoactivas, o aquel recién nacido con apneas severas y repetitivas de cualquier tipo de origen, así también los recién nacidos con riesgo vital, ya de cualquier tipo de cardio, en este caso cardiopatía, ya sea de tipo malformativa o de tipo congénita, y así también recién nacidos con monitorización invasiva, como el catéter venoso central. Recordemos muy bien que esa valoración pues va a también incluir un recién nacido con un síndrome convulsivo en etapa aguda o en encefalopatía con antecedente de asfixia, recién nacido con clínica de sepsis o meningitis bacteriana, bronconeumonía o enterocolitis necrotizante, ya que pues en la mayoría de los casos llegan a ser de tipo nosocomial, ¿no? O aquellos con peritoneodiálisis o peritoneodiálisis aguda, recién nacidos en su pre y postoperatorio hasta su estabilización, o recién nacidos ya prematuros, aquellos que tengan menor a 32 semanas de gestación, o recién nacidos sometidos a RCP neonatal avanzado, o aquellos que requieren exsanguíneo transfusión o eritroferesis por, en este caso, complicaciones en la ictericia neonatal, que puede ser patológica, una hiperbilirubinemia, ¿ya? En este caso, que amerite una exsanguíneo transfusión, ¿no? Bien, entonces en la evaluación, ya los criterios de ingreso, pues nos darán algunos puntos específicos, como la inmadurez del recién nacido, y esto ya lo habíamos mencionado, pero para ser más específico, la edad gestacional menor a 32 o 30 semanas, con un peso menor a 1.200 gramos, ya en periodo inmediato hasta estabilizar, si no tienen otros criterios, la inestabilidad respiratoria, ya aquellos requerimientos de ventilación asistida, ya como el SIM o el CPAP, la dificultad respiratoria aguda y progresiva con requerimientos de más del 40% de oxígeno, ya, independiente de la edad gestacional. Y así también las apneas primarias y secundarias, ya, con desaturación menor del 50% o reiteradas, más de dos apneas, en este caso secundarias, o más de 6 apneas primarias en 12 horas. Muy bien, entonces es importante, ¿no? Saber estos datos que son la evaluación inicial ya del neonato para el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces vemos diferentes aspectos desde lo que es la vía aérea, desde lo que es en este caso la circulación y el estado neurológico, que enseguida también vamos a analizar, ¿no? Son puntos específicos que debemos considerar.
Bien, también la inestabilidad hemodinámica, ya dentro desde el punto de vista de la circulación, pues aquellos que tienen requerimiento de monitoreo invasivo, ya, aquellos que presentan también requerimiento de drogas vasoactivas. Cardiopatías congénitas cianóticas, aquellas que obviamente presenten sobre todo de origen, o sea, las cardiopatías en este caso de comunicaciones interauriculares, que son las más frecuentes, ya, previa a la evaluación cardiológica, ya, o en este caso con prostaglandinas, o la arritmia en estudio, shock de cualquier tipo de etiología, recién nacido hidrópico, en estabilidad sin malformaciones, sepsis con compromiso clínico, ya, en este caso de compromiso hemodinámico hasta estabilizar, arritmia en estudio, como ya habíamos mencionado, ya, y bueno, ¿no? Estas llegan a ser las más importantes. La inestabilidad neurológica, pues nos indica a aquel paciente que ingresa a cuidados intensivos, es aquel que presente encefalopatía hipóxico-isquémica grado 2 o 3, síndrome convulsivo no controlado, un síndrome hipotónico severo en riesgo de insuficiencia respiratoria y meningitis clínica, así también un drenaje ventricular externo. Y los pacientes quirúrgicos, ¿ya? Dentro de ellos, aquellos pre y posoperatorios de patología quirúrgica mayor, como aquellos que presentan hernia diafragmática, atresia esofágica, un onfalocele gigante, una gastrosquisis u obstrucción intestinal, ¿no? Esas son cirugías mayores, las cuales pueden colocar en riesgo la vida del paciente. Aquellos que presenten, pues, patología hidroelectrolítica o metabólica severa. Aquellos con insuficiencia renal aguda, con oliguria menor a 1 mililitro kilogramo hora, con su diuresis horaria, ¿Ah? que es sumamente baja, después de las 24 horas de vida. Una creatinemia Y, mayor a 2,5 miligramos de cilitro o el nitrógeno ureico sérico mayor a 45. Así también aquellos con ese desequilibrio démosle Kaiser tanque. hidroelectrolítico. Ups, ok. Aquellos en este caso que presenten hipercalemia mayor a 7 mil equivalentes litro, una hipernatremia mayor a 165, en este caso también los extremos, ya, dentro de este disbalance que existe, la hipocalemia, por ejemplo, menor a 2,5, o una hiponatremia menor a 115, una hipocalcemia sintomática con calcio total menor a 5, ¿ya? Y pues la hipoglicemia severa. También aquellos que presenten patología severa de piel, ¿no? Que puedan dar inestabilidad hidroelectrolítica y hemodinámica, ¿ya? Aquellas grandes infecciones de piel por microorganismos resistentes, ¿listo? Como los Staphylococcus aureus meticillinos resistentes, ¿ya? Que pueden también causar, en este caso, alteraciones a nivel renal, ¿ya? Desde lo que es el segmento cutáneo, así también aquellas infecciones de la piel, pues, que llegan a ser estreptocócicas. No se consideran para ingreso a UCI quienes prematuros extremos asfixiados, no considerados para reanimación, prematuros extremos menores de 420 gramos, independiente de su estado vital, recién nacidos con patología considerada letal, ya aquellos que presentan, por ejemplo, anencefalia, síndrome de Poder, la trisomía 13 o 18, ¿no? En este caso, aquellos con cuadro diagnóstico prenatal definitivo, ¿no? Aquellos que presenten justamente ya básicamente no tengan la chance justamente de sobrevida, ¿no? Pacientes con patología severa de mal pronóstico, que sean irreversibles y que hayan sido evaluados en equipo y por comité de ética y con información a la familia, ¿no? Entonces, básicamente esos son aquellos pacientes que no consideran para el ingreso a UCI. Eso, ¿por qué en este caso se llega a estas consideraciones? Por el hecho de que
los cupos a nivel de la unidad de cuidados intensivos llegan a ser muy limitados y muy específicos. ¿Listo? Muy bien. Criterios de egreso, ¿cuándo se van de la unidad de cuidados intensivos? Pues de aquí hay varios más, pero dentro de los más importantes, pacientes que hayan superado la condición clínica que determinó el ingreso, aquellos que estén sin sedación continua durante las últimas 12 horas de evolución, y aquellos que no tienen requerimiento de apoyo ventilatorio o presión positiva, salvo bigotera de alto flujo, ¿no? Entonces, esos son aquellos que ya pueden abandonar la unidad de cuidados intensivos, pudiendo así pasar a cuidados intermedios o cuidados básicos, ¿no? Dependiendo justamente de la condición en la que se encuentren. Ahí están. Así también se debe cumplir los requerimientos de oxígeno menores a 40% en el paciente agudo y menores a 51 en paciente crónico. Además, se egresan pacientes en los que se haya determinado por la patología ya fuera del alcance terapéutico efectivo, que tengan un mal pronóstico vital a corto o mediano plazo y pues aquellos que en este caso retirándose así las medidas terapéuticas de intensivo y si el fallecimiento no se produjera en las 24 horas. Así también traslado a otro hospital, ya llegan a ser los criterios de egreso, fallecidos, ¿no? Y pacientes con más de 44 semanas de edad postconcepcional cuya resolución clínica no se ve posible en las próximas 2 semanas, ¿no? Estas se trasladan a un servicio que es en este caso el servicio de paciente crítico de pediatría, que sería en este caso el USIP, ¿no? Esto obviamente con el fin de que los diferentes manejos que hay o manejos un poco más, en este caso, más dosificados de acuerdo a la edad, pues se hagan en lugares obviamente distintos, ¿no? Entonces ahí está, son los criterios de egreso ya de la unidad de cuidados intensivos. Un algoritmo sencillo, ya, entonces existe el nacimiento, ya hay la sala de observación, en este caso, de la sala de observación pasa a sala de puerperio, ya con su madre, y de ahí a domicilio, si es que todo sale bien, ¿cierto? Si es que existen criterios de internación a sala de cuidados intensivos, pues se hace, ¿ya? Y que pueden pasar los mismos a sala de intermedio, ¿ya? Y luego a sala básica para luego ir a domicilio, ¿no? Eso es justamente lo que habíamos, bueno, lo que les había mencionado. ¿Listo? Entonces, este es un algoritmo sencillo de cómo se realiza un manejo dentro de lo que es la unidad de cuidados intensivos. Factores asociados con la necesidad de reanimación neonatal, ya estos también se deben considerar en esta unidad, ya. Antes del parto, pues existe la enfermedad, una enfermedad médica preexistente como la diabetes, enfermedad cardíaca, hipertensión, la hipertensión inducida por el embarazo, eclampsia, preeclampsia, muerte fetal o neonatal previa, hemorragia del segundo o tercer trimestre, ya, placenta previa, isoinmunización, poligramios, oligohidramios, ruptura prematura de membranas, embarazo postérmino, embarazo múltiple, retardo del crecimiento intrauterino, esa restricción del crecimiento, el abuso de sustancias, sin control prenatal, malformaciones fetales, arritmias, infecciones, el hidrops de cualquier tipo de etiología y pues la falta de movimiento fetal, ¿no? O disminución del mismo. Y así también una historia familiar, ¿ya? Como las miopatías. Y durante el parto, pues el parto instrumental, ¿no? La cesárea, por ejemplo, con compromiso fetal o aquellos que, bueno, actualmente ya no se utiliza, pero aquellos que hayan utilizado por alguna razón forceps, mal presentación, en este caso aquellos que son transversos o podálicos, Excelente. eh, perdón.
Bueno, continuemos. Y bien, entonces, estos son los factores que pueden dar la necesidad de una reanimación neonatal, ¿no? Hemos considerado, obviamente, en la evaluación inicial ya todo lo que es la vía aérea, respiración, circulación y estado neurológico, pero también puede existir una necesidad de realizar reanimación neonatal con estos antecedentes o factores de riesgo prácticamente, ¿no? Entonces, durante el parto, como les iba mencionando, el líquido amniótico teñido con meconio, ya, abrupto placentario, placenta previa, prolapso de cordón, uso de narcóticos, entre otros, ¿no? Entonces ahí está justamente el algoritmo que se maneja ya justamente después del nacimiento o también en este caso pueden ser utilizados en la unidad de cuidados intensivos. Pero esto obviamente se maneja principalmente después del nacimiento, ¿no? Una vez que hay el nacimiento, sino en este caso si no es una gestación a término, si respira o llora, ya si hay un buen tono muscular, si es que no hay, se suministra calor, ya se limpia la vía aérea, se debe secar, estimular, ya se debe posicionar adecuadamente. Esto pues a los 30 segundos, esto debe ser rápido, ¿no? Como máximo llegan a ser minuto y medio de valoración rápida, ya dentro de lo que es la forma de manejo, pues, la frecuencia cardíaca también se debe auscultar adecuadamente, pues si es menor de 100 o hay un jadeo o apnea, si es que sí, pues se hace ventilación a presión positiva o monitoreo de la saturación de oxígeno. Esto ya pasado los 60 segundos, vemos si la frecuencia cardíaca es menor de 100. Si es así, se realiza medidas correctivas de ventilación. Ya pasamos a medir nuevamente la frecuencia cardíaca si es menor a 60. Ya en este caso, ya consideramos, en este caso, intubación endotraqueal, la compresión torácica coordinada, ya. Y bueno, si todavía sigue manteniéndose la frecuencia cardíaca menor a 60, pues administrar adrenalina intravenosa, ¿no? Entonces, esto es lo que se realiza también previo o en este caso durante el parto, posterior al parto, mejor dicho, durante ya el nacimiento, si el paciente no llega a responder. Similar a ello, pues se realiza también en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Obviamente considerando bastante bien lo que es la frecuencia cardíaca para realizar reanimación. Bien, también hay un manejo general de la dificultad respiratoria en el recién nacido, aquellos con recién nacidos con dificultad respiratoria, un recién nacido con dificultad respiratoria se inicia en este caso el CPAP, ¿no? En este caso, pues el CPAP, que no es nada más que la presión positiva continua en las vías respiratorias. Este nos ayuda a prevenir los episodios de prolapso de las vías respiratorias que bloquean la respiración en pacientes con apnea obstructiva, ¿ya? Y pues en este caso con esta dificultad respiratoria. En este caso también el rescate temprano también se puede realizar con el agente surfactante o tensoactivo. Se pasa a ventilación mecánica convencional, ya puede haber ventilación mandatoria intermitente sincronizada, ya, más el volumen garantizado o asistencia, en este caso de control. Posteriormente a eso se hace la ventilación oscilatoria de alta frecuencia y se inicia con óxido nítrico inhalado si es mayor o igual a 34 semanas. ¿Listo? Y también la oxigenación con membrana extracorpórea. Bien, también en este caso debemos saber si el recién nacido también es mayor a 30 semanas de edad gestacional, si es que presenta necesidad de oxígeno y si se inicia el CPAP, si tiene síndrome de distrés respiratorio o requerimiento de oxígeno, entre un 35 y un 40%, y pues también se realiza el rescate de surfactante, haciendo el mismo manejo que aquel paciente con dificultad respiratoria, ya, obviamente de manera prematura, ¿no? Entonces, la ventilación mecánica, algunos conceptos rápidos que debemos considerar.
conceptos básicos. El mecanismo respiratorio, pues en este caso debemos saber que la inspiración normal genera una presión negativa intrapleural. Eso por fisiología lo sabemos bastante bien, ¿no? Crea un gradiente de presión entre la atmósfera y alvéolos que facilita la entrada del aire. En la ventilación mecánica, el gradiente de presión es el resultado del aumento de la presión, en este caso por presión positiva de la fuente de aire, ¿no? Lo que nosotros hacemos es introducir ya el aire ya a una presión que venza justamente en este caso la barrera de la compresión que presenta el tórax, ¿no? Obviamente sin dar volúmenes exagerados y producir un volutrauma, ¿no? Que es una de las complicaciones o uno de los efectos no deseados que se realiza justamente al momento de instaurar volúmenes altos. Pico de presión aérea en una ventilación mecánica, pues se mide en las vías aéreas de apertura y es proporcionada de manera rutinaria por los ventiladores mecánicos, ¿no? Representa la presión total que es necesaria para empujar un volumen de gas al pulmón. Esto, el pico de presión aérea, pues te ayuda justamente a que no a que no debas realizar este volutrauma que ocurre por aumento en la cantidad de volumen o pues por un volumen innecesario mayor al permitido, ¿no? Entonces está compuesta por las presiones resultantes de la resistencia del flujo inspiratorio, que es la presión de resistencia, y la elasticidad de los pulmones y la pared torácica, que es la presión elástica, y por último la presión alveolar presente al comienzo de la respiración, que es la presión positiva al final de la expiración. También debemos saber en la ventilación mecánica la presión de resistencia, que es el producto de la resistencia del circuito, y flujo de aire. En la ventilación mecánica, pues la resistencia al flujo de aire se produce por un circuito del ventilador que hay. ¿Listo? El tubo endotraqueal y así también las vías respiratorias de los pacientes. La presión elástica es el producto del retroceso elástico de los pulmones, esto sobre todo por el estroma pulmonar que presenta una serie de tejido conectivo que, y así también obviamente a lo que es la pared torácica que da la elastance en este caso y el volumen de gas en este caso entregado. Entonces esta presión elástica pues determina que todo el volumen de en este caso aire que haya ingresado pues sea devuelto, dejando obviamente un resquicio que es el volumen residual, ¿no? Y la presión al final de la expiración en los alvéolos, que normalmente es la misma que la presión atmosférica, pero en este caso cuando los alvéolos no se vacían completamente debido a una obstrucción de las vías respiratorias, se limita el flujo de aire o disminuye el tiempo de expiración, por lo que la presión final de la expiración puede ser positiva respecto a la presión atmosférica, ¿no? Entonces esa presión se la denomina, en este caso, presión de expiración final intrínseca o autopico, ¿no? Bien, indicaciones justamente para realizar este tipo de ventilación mecánica en emergencias ante un paro cardíaco, ante un paro respiratorio o apnea prolongada, ¿ya? Por ejemplo, una enfermedad del sistema nervioso central, por hipoxia o drogas, un coma profundo, insuficiencia respiratoria aguda, edema agudo de laringe, ahogamiento, trauma de vías aéreas superiores, masas o tumores que impiden la respiración, ¿ya? Ejemplo, el quiste de tirogloso, que no es nada más que un resquicio que queda entre lo que es la glándula tiroides y el agujero ciego de la base de la lengua, ¿no? Ese conducto tirogloso que luego ya para el feto y el recién nacido pues se llega a convertir en un ligamento que pues no se convierte completamente en un ligamento y llega a tener un resquicio que forma un quiste, ¿no? Las lesiones cefálicas y de columna cervical también son indicaciones. Signos clínicos y de laboratorio, pues la frecuencia respiratoria mayor a 60 por minuto, ¿ya? Es una taquipnea franca. La dificultad para mantener, en este caso, la saturación de oxígeno mayor a 90%,
con una FiO2 mayor a 60 y la presión parcial de dióxido de carbono mayor a 50 milímetros de mercurio, así también un pH bajo, una acidosis respiratoria, con un pH menor a 7.25. Tipos de ventiladores, pues hay ventilador de presión que entregan un flujo de gas continuo, precalentado, humidificado, ya una presión inspiratoria y final expiratoria predeterminada. Ya existen los Baby Bird, los Bear Cup, los Infant Star, ¿no? Entonces hay varias marcas en las cuales se utilizan como ventilador de presión. También hay los ventiladores de volumen, ya que preseleccionan el volumen de gas, ya para que éste llegue justamente al sistema como tal. El ventilador de alta frecuencia, pues entrega también volúmenes tidales, es decir, volúmenes corrientes menores que el espacio muerto anatómico, con frecuencias elevadas. Hay dos tipos de estos, el ventilador jet de alta frecuencia y el ventilador o la ventilación oscilatoria de alta frecuencia, ¿no? Entonces, el ventilador jet es el que entrega pulsos cortos de gas a las vías aéreas superiores con frecuencias de 140 hasta 600 por minuto, ¿no? Entonces va a dar una exhalación pasiva y dependiente de lo que es la reacción pulmonar. Mientras que la ventilación oscilatoria de alta frecuencia da flujo de gas continuo con presión media constante, ¿no? Entonces, esto también es bastante importante de reconocer. Modalidades de ventilación, pues hay la ventilación mecánica convencional, generalmente opera con frecuencia respiratoria arriba de 100 a 120 respiraciones por minuto. La presión positiva continua de vías aéreas, el CPAP, ya que es bastante conocido y utilizado, que pues sirve para mantener la presión positiva en el pulmón durante todas las fases de ventilación espontánea. La ventilación a presión positiva no invasiva, ya que pues prácticamente da la ventilación con presión positiva por medio de una máscara ajustada que cubre la nariz, ¿ya? O así también la nariz y boca. Esto sobre todo en pacientes con respiración espontánea se aplica sobre todo con una ventilación con soporte de presión, aunque también puede utilizar en este caso con control de volumen. Y la ventilación con control de presión y ciclado, esta ventilación pues tiene varias modalidades no invasivas, ya que se puede aplicar a través de mascarillas ajustadas, la ventilación con control en este caso de presión y con soporte de presión. Entonces estas modalidades van a dar en conjunto una presión inspiratoria, ¿ya? Va a haber un volumen tidal que puede variar dependiendo de la resistencia y la elasticidad del sistema respiratorio. Y en este modo los cambios en la mecánica del sistema respiratorio pueden resultar en cambios no reconocidos en la ventilación minuto, por lo que limita la presión de distensión de los pulmones, ¿no? Esto puede beneficiar ante lesiones pulmonares agudas o síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿no? Pero bueno, en este caso no ha demostrado ninguna ventaja clara ya sobre lo que es el flujo. La ventilación mandatoria intermitente también es otra forma de ventilación mecánica. Es la presión limitada y el tiempo de ciclado con ventilación controlada, utilizada junto con un sistema de flujo continuo, ¿no? Que permite justamente esa respiración espontánea. La ventilación mandatoria intermitente sincronizada, que también es otro tipo de ventilación, ¿ya? Pero este da una serie de respiraciones que van sincronizadas con los esfuerzos propios del niño, ¿ya? O del recién nacido, prácticamente. Entonces, el respirador asiste de forma sincronizada al paciente con un número de ciclos por minuto fijo, ya que puede ser seleccionado por el operador, ¿ya? Entonces son asistidas, como su mismo nombre lo dice, sincronizada, es sincronizada ya con el paciente. La ventilación asistida ya o sincronizada a la controlada, el respirador garantiza el ritmo mínimo programado ya con el operador para impedir que la falta de estímulo o esfuerzo del niño
produzcan apnea. ¿Listo? Entonces, esta también es otra que llega a ser sincronizada y a su vez controlada. Y la ventilación con volumen garantizado, pues es aquel que selecciona un volumen tidal, un volumen corriente, entre 3 y 5 mililitros por kilogramo, con un límite máximo de presión inspiratoria. Cada ciclo mantiene un fijo, en este caso mantiene fijo el volumen asignado, ¿ya? Entonces, es por eso que es decir ese nombre de ventilación con volumen garantizado. Y la ventilación jet de alta frecuencia y la ventilación de apoyo, que son también importantes dentro de lo que es el proceso de ventilación, ¿no? De ventilación mecánica. Proporciona frecuencias rápidas entre 240, ¿ya? En este caso una frecuencia de 4 Hz hasta 660 de 11 Hz. Utiliza un adaptador especial, ¿ya? Es conectado a un tubo endotraqueal que permite conectar a un ventilador mecánico convencional, ¿ya? Y el volumen tidal que proporciona es la mitad del espacio muerto anatómico, es decir, 1 mililitro por kilogramo, ¿ya? Entonces, los flujos aquí son bastante rápidos, ¿no? Por eso es que se denomina ventilación jet de alta frecuencia, ¿ya? Entonces, este tiene un monitor de control para dirigir la presión y es utilizado para detectar cambios de complacencia y resistencia, como sucede justamente en una extubación accidental, neumotórax o broncoespasmo, ¿no? Y la presión de apoyo, pues va durante un esfuerzo inspiratorio espontáneo, ante una presión de vía, en este caso, constante y predeterminada. Esto es una presión de apoyo que es útil justamente para el destete, ¿no? Que es justamente para ya dejar el ventilador mecánico. Y bien, también otra de las esferas importantes dentro de lo que es la unidad de cuidados intensivos es la alimentación en el recién nacido de pretérmino, ya que justamente es uno de los indicados para ingresar a esta unidad, ¿no? Entonces se determina como un recién nacido menor a 37 semanas estable que necesita apoyo nutricional. Si necesita, pues se da nutrición enteral mínima trófica, pero si no, pues una nutrición parenteral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos ya clínicos de intolerancia ante esta nutrición enteral? Ya son vómitos, residuo gástrico excesivo mayor a 1 mililitro kilogramo o 50% de la alimentación previa en 2 a 3 alimentaciones consecutivas. También así la distensión abdominal marcada mayor a 2 centímetros, ¿no? Bastante distendido. Y en este caso, la diarrea que es mayor a 8 deposiciones líquidas con lactancia materna o mayor a 5 con alimentación con fórmula. Y por último, también en este caso, una enterocolitis necrotizante, en este caso, aunque se pueda sospechar esto por diferentes tipos de infecciones que puedan existir, ¿no? Si hay signos de intolerancia, pues se debe continuar con leche materna. Si no hay, entonces se puede continuar con fórmula fortificada. En el caso de nutrición parenteral, las indicaciones son en paciente con peso menor a 1000 gramos, el peso entre 1000 y 1500 gramos, que no ha logrado una adecuada alimentación oral entre los 4 y 7 días de vida, o un peso mayor a 1500 gramos que no han logrado una adecuada alimentación enteral después de los 7 días de vida. Y también las condiciones que contraindican la alimentación oral, ¿no? Por ejemplo, en este caso, una enterocolitis necrotizante, obstrucciones, ya la postcirugía, incapacidad para intolerar suficientemente la alimentación enteral, ya, para iniciar ganancia de peso, pues estas indican una nutrición parenteral, ¿no? Si se continúa con la leche materna, pues el esquema de la alimentación va a ser de acuerdo al peso al nacimiento, ¿no? Si es menor a 1000 gramos, en este caso, la edad de inicio es a las 48 horas, con un volumen de la primera mamada de 1 mililitro, ¿ya? Y una periodicidad de 2 a 3 horas. Esto obviamente va a dar en cualquiera sea de los casos un incremento de 20 mililitros kilogramo día para cualquiera de los pesos. Si va a un peso de 1000 a 1250 gramos,
ya la edad de inicio a 24 horas, pues será el volumen de la primera mamada de 2 mililitros y una periodicidad de cada 3 horas. Y si es mayor a 1250 gramos, la edad de inicio pues será a las 6 horas con un volumen de primera mamada de 5 mililitros y con una periodicidad de cada 3 horas. Y bueno, lo he intentado simplificar bastante. De todas formas, les voy a dejar una guía del manejo integral del recién nacido grave, ya adjuntado justamente este material eh, que se ha utilizado el día de hoy. Bueno, con las disculpas del caso, el día de hoy, con la demora con este segmento de lo que es la tecnología, a veces nos juega mal. He intentado resumir lo más que se ha podido. Bueno, les agradezco bastante su atención. El día de hoy, lastimosamente, no voy a poder atender algún tipo de inquietud que tengan, pero si están en el grupo de WhatsApp, pueden invertirlo y, pues, obviamente, podré responder también en su momento. ¿Ok? Les agradezco mucho. Que tengan una maravillosa noche. Espero les haya sido de provecho justamente la ponencia del día de hoy.